Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, ustedes pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, por si lo quieren oír, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer término, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido, como siempre, a Club de Prensa. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los institutos de pensamiento y de análisis más conocidos de Washington. Bienvenido también. Buenos días. Y Monique Jensen, analista política del Club de Prensa Plus. Bienvenida a esta mesa. Gracias. Y el primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con América Latina, porque este domingo tiene lugar en el Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que es también la vuelta definitiva. Y se enfrentan los dos candidatos que obtuvieron los dos mejores resultados en la primera vuelta a finales del mes de mayo, que son Keiko Fujimori, de 41 años, hija de Alberto Fujimori, expresidente peruano, que está condenado por casos de corrupción, tiene una condena de 25 años de prisión. Y por otra parte, Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que fue ministro de Economía, tiene 77 años, y tiene, por supuesto, líneas políticas distintas. Es verdad que los dos defienden cosas como el libre comercio, y el Perú es un país cuya economía crece alrededor del 4% anual. Se han atacado mucho entre los dos porque el señor Kuczynski argumenta que si Keiko Fujimori gana las elecciones, volverán al Perú la corrupción y el lavado de dinero y el nepotismo. Incluso hay quienes piensan que ella podría otorgarle un perdón a su padre y sacarlo de la cárcel. La señora Keiko Fujimori ataca a Kuczynski, manifestando que él gobernaría para los ricos, para los grandes empresarios, porque él aparte de eso ha sido banquero y, como decíamos, ha sido ministro de Economía. La columna de la revista The Economist, la columna que con un seudónimo escribe Michael Reed, con el seudónimo de Bello, dice que es difícil que Keiko Fujimori convierta al Perú nuevamente en una dictadura porque la ciudadanía está más alerta, pero que de todas maneras habría que tener ciertos cuidados. ¿Cuál es su percepción de lo que puede pasar este domingo entre Keiko Fujimori y Kuczynski? Además, cuando ella acusa al señor Kuczynski de ser una persona muy mayor, y él en una entrevista en el diario El País de Madrid se defiende con el argumento de que las tías de él se murieron con 98 años, aun cuando él no es hijo de las tías, advierte con cierto sentido del humor. Sí, bueno, es una elección muy importante. Ciertamente el modelo económico exitoso que ha tenido Perú hasta ahora no está en juego, no pareciera estar en juego, ya que ambos candidatos han dicho que continuarían por la senda de hacer de Perú una economía abierta, una economía basada en la apertura comercial, una economía basada en la inversión extranjera. Lo que está en juego es la institucionalidad peruana. Y en ese caso existen muchísimas dudas sobre Keiko Fujimori. No tanto por su apellido, no tanto por ser la hija de su padre. Y bueno, el legado de su padre, y la manera en que gobernó Perú con mano dura, el legado de corrupción y abuso de derechos humanos, la manera en que salió del poder mandando un fax desde Japón y yéndose del país, la manera en que se saquearon las finanzas públicas durante esos 10 años de autocracia fujimorista. No tanto el hecho de que ella sea la hija de Alberto Fujimori, sino el hecho de que mucha gente que estuvo con Alberto Fujimori rodea a Keiko Fujimori y que ella no ha apurado del legado de su padre. Ella ha dicho que no se van a repetir los mismos errores, como no son errores, son crímenes los que se cometieron en esos 10 años. Así que claramente hay una preocupación muy válida sobre qué implicaría el retorno del fujimorismo a Perú en la institucionalidad peruana. El Perú es un país que ha tenido un récord económico estelar, ha sido la economía sudamericana que más ha crecido en los últimos 15 años, ha reducido la pobreza de una manera espectacular del 54% en el 2001 a un 21% en años recientes, pero ha coqueteado muchísimo con la inestabilidad política. Incluso este gobierno de Ollanta Humala, por ejemplo, ha tenido 5 primeros ministros. Esta inestabilidad política no ha afectado el desempeño económico hasta ahora. La pregunta es si un gobierno que despierta sus fantasmas de la corrupción, despierta sus fantasmas del narcotráfico, que las figuras cercanas a Keiko Fujimori han sido implicadas por la DEA en narcotráfico,
si esto tendría un impacto más decidido sobre ese desempeño económico que ha sido ejemplar hasta ahora. Y hay fenómenos curiosos porque incluso la izquierda está apoyando a Pedro Pablo Kuczynski, que es un candidato supuestamente de centro derecha, todo por el temor al fujimorismo. Lo que pasa es que, como bien lo dice la columna de The Economist, no es una campaña de izquierda contra derecha, es una campaña del fujimorismo contra el antifujimorismo. Y en un país que hace tiempo no tiene partidos fuertes, porque desde el APRA quizás no ha habido ningún partido en Perú que haya dominado, la ideología predominante es el fujimorismo. Y Keiko Fujimori, hay que decirlo, ha hecho una campaña desde su derrota en el 2011, donde poco a poco fue acumulando hasta ser la principal fuerza en el Congreso, donde se ha recorrido el país entero haciendo campaña con un tema que tiene mucha resonancia entre los peruanos, es el tema de raza, el tema de cultura, el tema de la capital versus la periferia, y ella no representa a los blancos limeños, que representa muy bien Kuczynski. Y esa campaña, digamos, disciplinada y efectiva, ella es una candidata carismática, es la que la tiene adelante en las encuestas. Está más o menos a 3 puntos, faltando ya pocos días para la elección. Lo impresionante es que, a pesar de que tuvo 40% en la primera vuelta, ella en este momento le esté pisando los talones Kuczynski. Es tal el tamaño del miedo que tiene el Perú al fujimorismo, a la corrupción, a la dictadura, a la represión, al crimen. Realmente hasta sus mismos asesores de campaña han sido culpados de malos hechos. Se parece un poco al PRI. Y es el miedo a esta corrupción de los viejos caciques el que está arrastrando en este momento Keiko Fujimori. Pero discrepo un poco con Juan Carlos. Yo creo que sí es el miedo al legado de su padre, que está en una cárcel con una condena bastante larga, y el regreso a esas prácticas lo que tiene esta campaña tan empatada. Es que a Keiko Fujimori parece no haberle hecho daño ni siquiera la denuncia de que uno de sus jefes de campaña, el señor Joaquín Ramírez, está vinculado a una investigación por lavado de dinero de la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Yo creo que el mensaje populista es tan potente que supera estas adversidades, ¿no? Y esto se ve en otros países como en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Es el misterio, ¿no? Por qué la hija del dictador logra tanto apoyo y puede estar a punto de ganar las elecciones. Y yo creo que la respuesta a este misterio es el populismo, en este caso un populismo de derechas, ¿no? Y otro punto que me parece muy interesante dentro del ámbito latinoamericano, ¿no? Y del giro a la derecha que se está viendo en América Latina, es como los dos finalistas de estas elecciones son candidatos de derechas, ¿no? Donde está la izquierda, ¿no? Apoyando, como explicabas, a Kuczynski. A Kuczynski en este caso, claro. Sí. Es un fenómeno realmente curioso. Más noticias. Aquí en Estados Unidos sigue la campaña presidencial, a pesar de que las convenciones de los partidos republicano y demócrata se llevarán a cabo en la segunda quincena del mes de julio. Pero para todo el mundo está más o menos claro que los candidatos van a ser el multimillonario neoyorquino Donald Trump por el Partido Republicano y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y ex primera dama y ex senadora por el Partido Demócrata. El señor Trump le ha ido recortando la ventaja a la señora Hillary Clinton en todas las encuestas y hoy en día están virtualmente empatados, están prácticamente empatados, hay solamente un margen de error de diferencia. Hillary Clinton de momento o hasta ahora no había encontrado ninguna frente de ataque para lograr minar la credibilidad del señor Donald Trump, no lo ha podido parar de ninguna manera. Ayer en California, en San Diego, ella decidió tomar una iniciativa y criticar a Trump en el sentido de que, según la señora Clinton, él no es un hombre con las capacidades suficientes para ser presidente porque podría alterar el orden mundial. Ella dice, un hombre que contesta cosas como que él conoce Rusia porque alguna vez manejó el concurso de Miss Universo en Rusia, pues eso, según la señora Clinton, no es serio. Y además dice ella que él es un hombre que tiene la piel delgada, no tiene el cuero grueso, y que una persona así en la Casa Blanca con la capacidad de oprimir el llamado botón nuclear, pues sería lo que despertaría son grandes temores en los Estados Unidos. En algún momento dado del discurso, Hillary Clinton dijo, con respecto al hecho de que Donald Trump ha manifestado ciertas simpatías por Vladimir Putin, el presidente ruso, ya ha dicho incluso que podría dialogar con Corea del Norte, cuyo líder Kim Jong-un es un dictador. Dijo la señora Clinton, refiriéndose a Trump, dejaría a los psiquiatras el estudio de un hombre que siente cierto afecto por los tiranos. Ha habido algunas críticas a este discurso, ha habido muchos elogios, pero dentro de las críticas hay quienes dicen que ella está empleando un tono de desprecio hacia el señor Trump, incluso de burla. ¿Eso le funcionará? Bueno, no sabemos. Esta es una elección muy atípica y no sabemos si esto tendrá un impacto dentro del votante promedio estadounidense. Claramente la estrategia es asustar a la gente sobre lo que implicaría
una presidencia de Donald Trump en materia de política exterior. Ya lo hemos comentado en este programa, de que es en la política exterior en donde un presidente tiene mayor capacidad de maniobra. En la política doméstica está controlado por los poderes, ¿verdad? Por el poder legislativo, principalmente por el Congreso y por las Cortes, pero en política exterior es donde puede hacer y deshacer, y ciertamente un presidente puede acabar con el mundo en un ataque nuclear sin ni siquiera pedirle permiso al Congreso. Así que, en teoría, en la práctica, en teoría no podría hacer eso, ¿verdad? Así que claramente la línea de ataque de Hillary Clinton va en ese sentido. Comparto total y absolutamente las observaciones que ella ha hecho. Es un atentado tener a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y pensar que él estaría a cargo de manejar, de ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, da escalofríos. Ahora bien, como hablamos el otro día, esto es una elección, no es un referéndum, así que lamentablemente la decisión será entre Hillary Clinton y Donald Trump, pero si vemos nosotros también las posiciones que Hillary Clinton ha tenido a lo largo de su carrera en materia de política exterior han sido desastrosas. La mayor decisión de política exterior de esta generación en Estados Unidos, ella tomó la decisión equivocada, que fue apoyar la guerra en Irak. También, como senadora. Sí, como senadora. No hay una sola intervención militar que se haya plantado en los últimos años a la cual ella no haya estado de acuerdo. Así que hay muchas cosas. Se critica a Trump sobre Rusia, pero ella como secretaria de Estado fue la que salió en aquella famosa foto con un botón diciendo que había que resetear la relación con Rusia en el 2008, justo meses después de que Rusia había invadido Georgia, un país aliado de Estados Unidos. Así que son muchas las críticas que se le puede hacer al récord de Hillary Clinton, pero nuevamente, esto no es un referéndum sobre Hillary Clinton, no es un referéndum sobre Donald Trump, sino que es una elección y lamentablemente hay que tomar una decisión. Bonillas. Pero no le va a funcionar ese discurso, por bien pronunciado que estuviera, porque en primer lugar creo que se excedió un poco en el sarcasmo y en el humor, y por otro, ella está en este momento librando 3 peleas y las 3 son igualmente complicadas. La primera contra Bernie Sanders en California, que la tiene preocupada el hecho de que él pueda ganar la primaria en ese estado, que es el más poderoso de Estados Unidos. El más poblado. Y el más poblado. La segunda, la pelea contra Donald Trump, que apenas empieza, y la tercera, la opinión pública, que es una guerra que está librando la credibilidad que ella necesita ganar para poder ganar la presidencia. Y el discurso tenía también unos mensajes muy específicos. Lo primero, asustar al establecimiento republicano, diciendo pues el riesgo que representaba Donald Trump. Lo que pasa es que al mismo tiempo, y ella tiene mala suerte, estaba capitulando Paul Ryan, la cabeza más visible del Partido Republicano, que se arrodilló frente a Donald Trump. Y le manifestó ya explícitamente su apoyo. El segundo mensaje que ella quería darle era justamente a los votantes de Sanders, mostrando el riesgo que era una persona que no tuviera experiencia en política exterior. Y por último, pues presentar a Trump como una especie de fusible que podía amenazar a la población de Estados Unidos. El tema es que en este momento lo que estamos haciendo es conteniendo la respiración para ver cuál va a ser la respuesta de Donald Trump a ese discurso que ella pronunció tan agresivo, porque él nunca se queda sin librar una pelea y ese ataque lo va a contestar muy pronto. Marco Asensio. Bueno, yo creo que todo lo que dijo Hillary Clinton es lo que han dicho los republicanos en los últimos años y en los últimos meses. Que es un peligro poner a Trump cerca del botón nuclear, esto lo dijo Marco Rubio hace un par de meses. Paul Ryan, que ayer apoyó a Trump, decía, piensa algo similar. Hillary Clinton defendió la línea canónica de la política exterior americana de las últimas décadas, que es un internacionalismo, es decir, intervencionista, alianzas internacionales y, cuando es necesario, intervenir bélicamente, ¿no? Esto es el centro de la política, ha sido hasta ahora, vamos a ver si cambia, pero hasta ahora ha sido el centro de la política, la centralidad de la política exterior americana, y Hillary Clinton ha asumido este papel, porque Donald Trump, no es que Donald Trump salga de este centro, es que no sabemos lo que piensa Donald Trump, ni sabemos si piensa, ni si sabe de qué habla cuando habla de política exterior, porque en una misma frase es capaz de decir una cosa y todo lo contrario. Dice que Estados Unidos hace demasiadas guerras y después dice que hay que bombardear a las familias de los terroristas y matar a los niños y a las mujeres. Hay una especie de incoherencia general. Lo llamativo realmente es que el Partido Republicano o los próceres del Partido Republicano se hayan lanzado a los brazos de Donald Trump.
es comprensible porque los votantes republicanos le han votado, pero no deja de ser llamativo. Yo creo que ayer se vio precisamente, al coincidir en el tiempo, el discurso de Hillary Clinton y esta especie de comunicado vergonzante y vergonzoso de Paul Ryan, que ni siquiera salió a dar la cara para explicar que apoyaba a Trump, sino que hizo un articulillo en el periódico de su pueblo, en Wisconsin, disimuladamente para que no se notase mucho. Eso yo creo que puso muy bien el gran contraste y el problema, en mi opinión, gravísimo en el que se ha metido el Partido Republicano. Usted escribió un artículo en el diario El País esta semana diciendo que todavía hay algunos pesos pesados del Partido Republicano buscando un candidato distinto a Donald Trump. ¿Eso tendrá futuro? Creo que no. Creo que cada día se va cerrando, como en aquellas películas de Indiana Jones, ¿no? que se cierra en la cueva la puerta, Indiana Jones se queda encerrado y no puede salir, pues cada día la puerta está cerrándose y pues no quedan, cada vez quedan menos opciones. Hay muy pocos que resistan. Está un senador de Nebraska que no conoce casi nadie, Ben Sasse, que dice que no quiere a Trump. Está la gobernadora de Nuevo México que no se opone a él, pero se resiste a apoyarlo. Está Mitt Romney, el candidato presidencial del 2002, pero no tienen suficiente tirón ni capacidad de movilización para resistirse a Trump. Y lo de Paul Ryan de ayer yo creo que ya es casi definitivo. Esos pesos pesados literalmente se cuentan con los dedos de una mano. Exacto. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Mark, en Francia hay noticias importantes y además están muy destacadas en esta última edición de la revista The Economist que empieza a circular hoy. Hay un editorial titulado Don't Cave In, Mr. Hollande, es decir, no ceda, señor Hollande. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en ese país de más de 65 millones de habitantes? El gobierno del señor Hollande, que es un presidente socialista cuya popularidad está en el 13%, es la más baja en décadas para un jefe del Estado francés, la administración del señor Hollande ha planteado una reforma laboral. En Francia existe lo que se llama la semana de las 35 horas, son las horas que trabajan los empleados en territorio francés. Además, eso fue implantado cuando estaba en el gobierno Lionel Jospin, el socialista. El señor Hollande quiere flexibilizar eso de manera que algunos trabajadores tengan que trabajar más horas, por una parte. Y por otra, quiere facilitarse el despido, que sea más sencillo para un empresario despedir a un trabajador, sobre todo cuando pasan cierto número de meses y la empresa da pérdidas. Naturalmente los trabajadores franceses están muy molestos por el asunto. Ya ha habido huelgas nacionales, huelgas de las refinerías, de las gasolineras, de los empleados del metro, de los pilotos de aerolíneas como Air France. Para el 14 de junio, cuando se supone que el Senado, la Cámara Alta, va a discutir el tema, está convocada una huelga nacional. Le dice la revista The Economist a Hollande que no ceda porque ha habido otros gobiernos que lo han hecho, que han cedido. En la época de Mitterrand, en la época de Jacques Chirac, el presidente conservador. ¿Cree usted que tenga la suficiente fortaleza Hollande para no ceder con una popularidad tan baja y cuando además parece absurdo que un socialista pretenda esas reformas? Tampoco son unas reformas muy ambiciosas, pero bueno, en Francia es un país difícil de reformar, ¿no? La reforma, la réforme, es como la Torre Eiffel, la Baguette o el Mont Saint-Michel, es casi un monumento en Francia. Yo fui a vivir a Francia en el año 1988, yo era un niño entonces, pero ya entonces había manifestaciones de estudiantes por las reformas, se hablaba de reformas. Desde entonces la política francesa es constantemente la reforma, pero nunca se acaba de reformar el país, ¿no? Y lanzo una hipótesis, quizá porque no quiere reformarse, porque los franceses están contentos de cómo es Francia, de cómo se vive en Francia. Es verdad que es un país quizá en declive, pero es un declive muy suave, muy lento y muy plácido y agradable, ¿no? Este quizás es uno de los motivos por las resistencias. Ahora es verdad que Europa, no solo Francia, Europa ahora frente a problemas graves, ¿no? Problemas económicos, problemas sociales, y en Francia, como dices, el presidente está en la popularidad bajo mínimos, hay elecciones presidenciales el próximo año y existe la posibilidad seria de que un partido populista de derecha extrema, el Frente Nacional, llegue a la presidencia. Sí, apoya a Marine Le Pen y que ahora maneja a su hija. Exacto, Marine Le Pen. Entonces, quizás este es el momento crucial de Francia. El contexto no lo pone fácil las cosas a Hollande, al socialista Hollande y a su primer ministro, Manuel Valls, nacido en Barcelona, para emprender finalmente
las siempre aplazadas reformas en Francia. Juan Carlos Hidalgo. Sí, el problema con Hollande es que él llegó al poder prometiendo otra cosa. Él llegó al poder prometiendo exprimir a los ricos, diciendo que los ricos eran sus enemigos, los financieros eran sus enemigos y demás. Y en medio periodo ha tenido que dar este giro de 180 grados porque la economía estaba en franco declive. Incluso una de sus grandes promesas, que era poner un impuesto del 75% a los salarios más altos, a los ingresos más altos, tuvo que revertirla. Irónicamente, cuando un candidato ganó la presidencia de Francia diciendo que venía a hacer reformas y hablando de la necesidad de reformas, no las hizo, que fue Sarkozy. Ganó con un mandato, tenía el mandato para hacer este tipo de cosas y no las hizo. Yo recuerdo las protestas de hace 10 años, en el 2006, donde también cuando Jacques Chirac trató de pasar una reforma al Código Laboral y tuvo que echar para atrás. Y así ha sido lo hizo Chirac y lo hizo otros presidentes franceses. Y recuerdo que en ese momento salió una nota en el Washington Post donde venía una cita de una estudiante que estaba participando en las protestas contra ese proyecto de ley, y decía, bueno, si pasan esta ley, nosotros nos veremos obligados a hacer lo que los jefes, los patronos nos pidan. Esa es la mentalidad que existe lamentablemente en Francia. El problema es que Francia es un país una economía muy importante dentro de la eurozona, que no es rescatable, o sea, a diferencia de Grecia y otros países de Irlanda, periféricos, que pueden rescatarse. Y si Francia entra en una crisis importante, no hay Banco Central Europeo que alcance, ¿verdad? Yo fui a Berlín en el 2013 y me llamó mucho la atención que las conversaciones que tuve con un poco de políticos alemanes, ellos no estaban tan preocupados por el Brexit, o sea, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, que ya se coqueteaba en ese momento, sino de qué pasaría si Francia no se reforma y que los alemanes no tienen la capacidad de poder rescatar a Francia. Munillense. Estos días la noticia también es las inundaciones que hay en Francia y el hecho de que el río Sena se desbordó en París. Yo creo que es una metáfora muy clara para lo que le está pasando a François Hollande. Están mudando de lugar algunas reliquias del Museo del Louvre. Le está llegando el agua al cuello a Francia y igualmente a François Hollande, que además tiene una reunión esta semana de primeros ministros sobre la situación de Israel y Palestina. Tiene a los primeros ministros de más de 20 países, más toda la plana mayor de la Unión Europea y de la ONU. Y estas protestas se están convirtiendo no solamente en un embeleco histórico de que les gusta protestar, sino en una especie de protestas sobre la presencia de Francia, la institucionalidad francesa, los partidos en Francia. La protesta tiene el apoyo del propio partido de Hollande, y también sobre la posición de Francia frente a la Unión Europea. Y yo creo que eso se puede volver mucho más grande y que se va a ahogar François Hollande. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Mark, aquí en Estados Unidos el precandidato republicano, virtual candidato presidencial republicano Donald Trump ha dicho que hay que cerrar con un muro el tramo que falta en la frontera entre Estados Unidos y México. El diario The New York Times, en un artículo de Darcy Evely, hace un recuento de varias murallas, varios muros que se han construido a lo largo de la historia y dice que jamás han servido. Está el caso del muro en Chipre, donde divide la zona griega de la zona turca. Está el caso de la Gran Muralla China. Está el caso de la muralla de Adriano, que construyó ese emperador de la dinastía de los Antoninos en el siglo II, que realmente divide una parte del sur de Inglaterra de la parte norte y supuestamente era separar a los bárbaros de los romanos. Una muralla llena de torretas, además la Gran Muralla China. Están los muros en Melilla, en uno de los enclaves españoles en continente africano. Y dice este artículo que nunca han servido. ¿Está usted de acuerdo con el análisis que hace el diario de New York Times? Estoy de acuerdo. Construir un muro es un signo de debilidad, ¿no? Y de hecho muchos muros anticipan, son como el prólogo de la derrota, ¿no? Por ejemplo, el muro de Berlín, ¿no? Pasaron 40 años después de, bueno, no 40, perdón, 30 años después de la construcción del muro de Berlín, pero la Alemania oriental comunista acabó perdiendo porque era un símbolo de impotencia, ¿no? Le llamaban muro de protección antifascista, aunque realmente era un muro para evitar que los alemanes del este se huyeran a la Alemania occidental. Democrática. El muro sirvió para traer mucho dolor y pena a muchos alemanes del este, pero los que quisieron huir, huyeron. Y esto ha pasado siempre. Quien quiere pasar la frontera, la pasa. Y de hecho, si hablamos del muro que Donald Trump quiere construir en Estados Unidos, primero que la inmigración de México a Estados Unidos es bajísima. Hay más gente que va de Estados Unidos a México hoy
de México a Estados Unidos. Es decir, quizá el muro servirá para evitar que la gente de Estados Unidos huya a México, ¿no? Pero es que después los inmigrantes, muchos, una gran parte, no llega cruzando la frontera, llega por otras vías, en aeropuertos, como turistas, con visados, etcétera, etcétera. Es decir, como muchos muros, es una quimera y un símbolo más de propaganda política o de una expresión de debilidad y de impotencia que un instrumento efectivo. Y en efecto, el muro de Berlín fue construido en 1961 y se cayó en 1989, lo tumbó la gente. Jean-François Revel, un pensador francés, dijo que el fracaso del comunismo no fue la caída del muro de Berlín, sino su construcción. Y ciertamente, o sea, cuando se construyen muros eso denota una sociedad débil, un país inseguro. Y vemos que en tiempos modernos, o sea, podemos irnos en la historia, sí, efectivamente Adriano, o los muros que rodean el Vaticano, y sociedades medievales que construían muros para evitar invasiones, para evitar guerras, pero en tiempos modernos los muros no son propios de una sociedad abierta, no son propios de una sociedad tolerante, no son propios de una sociedad pluralista como ha sido históricamente Estados Unidos. Son sin duda expresiones de miedo y hay algunas cifras que lo corroboran esto, y es de los más de 50 límites fortificados que se han construido después de la Segunda Guerra Mundial, en la mitad se han construido después del 2001, es decir, después del ataque de las Torres Gemelas. Y lo segundo es que son generalmente y casi en su mayoría construidos por países ricos, tratando de dejar por fuera, excluir a los pobres, y que la mayoría de estos muros son para dejar fuera a los musulmanes. Es algo que es muy relevante justamente con lo que está sucediendo hoy. Pero también lo que está sucediendo es que los muros no sirven para contener lo que son las informaciones de las redes sociales, y hay todo este asunto de tratar de lograr un aislamiento cuando hay un mundo interconectado es prácticamente imposible. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Ha sido una mala semana para Paul Ryan. Paul Ryan es el speaker de la Cámara de Representantes. El speaker es el presidente de la Cámara de Representantes. Él es republicano y es la máxima autoridad republicana en Washington. El segundo en orden de sucesión después del vicepresidente en el escalafón de Estados Unidos. Pues bien, esta semana Paul Ryan, después de resistirse durante mucho tiempo, ha acabado diciendo que va a votar a Donald Trump, el candidato de su partido, en las elecciones presidenciales del próximo de noviembre. Este anuncio es una capitulación en toda regla, porque Donald Trump se opone en casi todas las políticas a lo que Paul Ryan ha defendido en los últimos años. Trump es proteccionista en política comercial, Paul Ryan está a favor del libre comercio. Trump quiere mantener los sistemas de protección social, por ejemplo, de las pensiones y la sanidad para los mayores de 65 años en Estados Unidos. Paul Ryan es el máximo ideólogo de los recortes en el estado del bienestar. Paul Ryan defiende una política exterior internacionalista, intervencionista, una alianza con Israel. Donald Trump, si es que se puede perfilar o cerrar en una doctrina su política exterior, defiende todo lo contrario. Es una muestra, es una pérdida de credibilidad enorme para Paul Ryan y para el Partido Republicano. Por eso creo que es una mala semana. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? François Hollande, el presidente de Francia, como comentábamos, está enfrentando unas serias protestas en ese país, huelgas de conductores de metro, de estudiantes, de pilotos de Air France, han traído una parálisis total al país galo, y es muy probable que vaya a terminar echando para atrás en esta reforma al mercado laboral que está tratando de implementar. Su popularidad está en un 13%, las elecciones son el próximo año y cada vez existe mayor presión para que Hollande anuncie de que él no va a aspirar a la preelección, puesto que por sí muy probablemente sería derrotado, y es muy probable que si Hollande aspira como candidato socialista, la elección se defina entonces entre la extrema derecha y la derecha en Francia. Unillense, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Para Lionel Messi, el goleador argentino y considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo. Pues bien, esta semana compareció ante un juez en España está culpado por sospecha de fraude fiscal de $4,5 millones. Asistió acompañado de su padre Jorge y su defensa fue realmente patética. La defensa fue: yo solamente juego fútbol, yo no entiendo mucho de contabilidad y yo realmente le he dejado todo esto en manos de mi padre. En primer lugar, ojalá los periodistas o cualquiera pudiera decir: yo no sé nada de contabilidad y por eso no pago impuestos. No sé por qué a los futbolistas se les perdona esa disculpa. Y segundo, porque lo que logró fue echarle la culpa a su papá
por algunas cosas que era imposible que él no supiera en términos del manejo de sus finanzas. Pues bien, ha dicho el juez que él no es culpable, que van a tratar de procesar a su padre hasta 18 meses por cárcel. No tiene vergüenza Lionel Messi, ojalá sea mejor futbolista que ser humano en esta próxima Copa América. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y a continuación verán ustedes la entrevista con José Daniel Ferrer, un disidente cubano que ha pasado por Washington, muy destacada su visita en esta ciudad, incluso por el diario The Washington Post y también por el periódico The New York Times. Gracias, Marco, gracias por haber estado aquí, Juan Carlos Hidalgo y Muni Jensen, y ustedes no se pierdan a José Daniel Ferrer. Estamos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y ahora tenemos a un invitado especial. Se trata de uno de los más conocidos disidentes de Cuba, José Daniel Ferrer, que es el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Señor Ferrer, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Ha venido usted a Washington unos días. ¿A qué viene? Sí, venimos por dos razones fundamentales. Una, queremos exponer, hacer que se conozca la realidad de lo que estamos viviendo en Cuba en estos momentos. A veces hay cierta prensa que informa sobre Cuba y hay cierto público que cree que en Cuba las cosas van muy bien, se van moviendo, van cambiando, y eso no es cierto. Lo que más cambia en Cuba es la mentalidad del pueblo, que cada vez desea con más fuerza tener una nación libre, democrática, justa y próspera. Y como para alcanzar eso necesitamos solidaridad, venimos también buscando mayor apoyo, mayor solidaridad para con los demócratas cubanos, para con los defensores de los derechos humanos y sobre todo para con las víctimas de la represión del régimen castrista. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el líder cubano Raúl Castro restablecieron relaciones diplomáticas el 20 de julio del año pasado. Después de 63 años, la Casa Blanca decidió cambiar la política con respecto a La Habana. ¿Eso ha servido de algo o eso es simplemente, en su opinión, una cosa cosmética? Ha servido sobre todo para que la población cubana comprenda que el discurso del régimen es falso, que no son los Estados Unidos quienes quieren el mal para el pueblo cubano. El pueblo cubano ha estado viendo a un gobierno de los Estados Unidos demostrando buena voluntad, tendiéndole la mano al pueblo y al gobierno cubano, y ha estado viendo a un gobierno interno que se resiste a moverse, a hacer cambios, a respetar los derechos y libertades fundamentales de los cubanos. Por lo tanto, eso ayuda a desmontar el viejo discurso del régimen de que éramos una plaza sitiada y que como plaza sitiada debíamos estar preparados en todo momento para una posible incluso invasión. Nadie cree en eso ya. Eso es lo más positivo. También ha servido para que el tema cubano se toque en otras latitudes, en otras partes del planeta. De hecho, el tema cubano a veces importa bien poco, y con la presencia o con las visitas tanto del presidente estadounidense Barack Obama como la de su secretario de Estado John Kerry y primero la de Roberta Jacobson, hizo que mucha prensa del mundo libre fuese a Cuba y conociese lo que se está viviendo en Cuba, entrevistase a opositores pacíficos y a otras personas, y entonces se supiese mejor en muchas partes qué estamos viviendo en el interior de la isla. ¿Usted cree que, y en esto vuelvo un poco al hilo de la pregunta anterior, ¿usted cree que esa visita de Obama, el hecho de que hubieran restablecido relaciones diplomáticas los dos y los encuentros de Obama con Raúl Castro sirven para que se acelere el regreso de la democracia a Cuba, o usted cree que eso no va a contribuir? Eso depende de cómo lo utilicemos, cómo este nuevo contexto sea utilizado por los cubanos desde dentro de la isla y los cubanos exiliados que queremos que Cuba cambie. Si no lo sabemos utilizar, si no trabajamos inteligentemente, el régimen va a sacarle el mejor provecho, va a obtener algunos recursos, algún dinero, y lo van a seguir usando para engordar sus arcas y continuar reprimiendo al pueblo cubano, continuar explotando al pueblo cubano. Es decir, si nosotros los que estamos dentro y los cubanos exiliados no trabajamos con inteligencia y hacemos que este nuevo escenario nos permita ganar más pueblos, sumar más personas y enfrentar de manera efectiva al régimen, no vamos a obtener resultados positivos. ¿Usted qué tan lejos o qué tan cerca ve la democracia en Cuba? Puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser en 3 o 4 o 5 años. Creo que de ahí no pasaría.
todo depende nuevamente de lo que seamos capaces de hacer en la isla y de algunos factores que a veces uno no prevé y ocurren, como ocurrió, por ejemplo, en Europa Oriental, la caída del muro de Berlín y como se vinieron abajo en 1989 y 90, todos esos regímenes que parecían iban a durar muchísimos años, muchísimas décadas. Así que todo depende de muchísimos factores, pero como van las cosas, estamos bastante cercanos a tener fuerzas suficientes dispuestas a exigir al régimen libertades y derechos que hoy el régimen viola. ¿De qué manera podrían los cubanos exigir eso? ¿Con manifestaciones públicas? ¿Están permitidas acá? No están permitidas, pero los pueblos van aprendiendo y eso estamos haciendo en Cuba, estamos enseñando, estamos animando a la población a que comprendan que lo que el régimen prohíbe, de hecho no significa que no se pueda alcanzar. El derecho a la libertad de asociación, reunión, manifestación pacífica están totalmente prohibidos en Cuba, se reprime incluso el derecho a la libertad de expresión, pero cada vez son más los cubanos que lo utilizan y vamos combinando nuestra lucha frontal contra las injusticias del régimen con todo un programa de carácter sociopolítico que va atrayendo cada vez más pueblos, vamos capacitando, entrenando a nuestra gente y vamos creando las condiciones favorables para que el pueblo entonces salga a las calles a conquistar sus derechos, como lo han hecho muchos pueblos a lo largo de la historia, incluso historia reciente. ¿Usted cree que la única forma de que regrese la democracia en Cuba es la desaparición de los hermanos Castro? Por lo menos el retiro de Raúl Castro del poder. Sin duda, la democratización de Cuba pasa por el fin de la presencia de los Castro en el poder. Son personas aferradas al poder total y nunca facilitarían, voluntariamente nunca lo harían, el proceso necesario para que los cubanos puedan disfrutar de derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto, es obvio que en la medida, y por suerte cada vez está más próximo el fin de su presencia, por muchos motivos, la situación social, la situación política, el mismo compromiso que ha hecho Raúl Castro de que termine en el 2018 y además su edad, una cuestión ya de también biología, cada vez están más cerca de salir del poder y con quienes le sustituyan, las cosas, por difíciles que sean, van a ser mejores porque la lucha del pueblo se va a poder canalizar de una mejor manera. Estos individuos meten mucho más miedo que cualquier otro relevo que puedan tener. En su familia ha habido disidentes también, un hermano suyo ha estado preso, han protagonizado huelgas de hambre, usted incluso estuvo preso desde el año 2003 hasta el año 2011. ¿Cuántos presos políticos hay en Cuba hoy día, si los hay? Sí, en estos momentos, con seguridad, estamos hablando de un centenar de presos políticos, contados, ¿no? Que se sabe de por qué están en prisión, sin duda por cuestiones políticas, pero hay otra mucha gente, otros muchos ciudadanos cubanos que sufren prisión y a veces ni saben que lo que le llevó a la prisión fue precisamente su posición política, y lo explico. En Cuba hay algo que se nombra o se llama una aberración jurídica que se llama peligrosidad social predelictiva. El régimen determina que alguien puede cometer delito en un futuro y le terminan encarcelando. En el mundo libre se dice que toda persona es inocente hasta tanto no se pruebe su culpabilidad. En Cuba todo el mundo es culpable hasta tanto a las autoridades no le parece que hay que declararlo inocente. Y hay personas que van a prisión por la llamada peligrosidad social y es porque los órganos represivos previeron que se estaba relacionando mucho con la oposición o que se estaba manifestando de una manera muy abierta. Eso no podemos contabilizarlo, pero sabemos que existen. Una última pregunta. ¿Usted no teme que lo que pueda ocurrir en Cuba de aquí en adelante es lo que ha ocurrido con países como por ejemplo Vietnam? Es decir, que la economía se abra, que haya una economía abierta, pero que la política siga cerrada, que el sistema político continúe cerrado, pero que el sistema económico se abra. Es un riesgo que se corre y precisamente estamos esforzándonos al máximo para que todo movimiento que ocurra en lo económico vaya acompañado e incluso nos adelantemos y también vengan derechos civiles y políticos. Gracias por haber estado aquí, señor Fernández. Gracias a ustedes nuevamente. Y a ustedes hasta la próxima.